El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Este domingo, 21º del ciclo ordinario en el tiempo A. Como saben, la Iglesia tiene 3 ciclos, A, B y C, para no leer siempre los mismos evangelios. Y estamos en el ciclo A. Y ahora vemos cómo Jesús le confía a Pedro las llaves, es decir, el cargo de abrir y cerrar. En la iglesia hay un liderazgo que abre a tantas cosas que la iglesia tiene que abrirse y cierra a tanta maldad. Pedro, según la primera lectura, es como el clavo, la pieza fundamental en una tienda de campaña donde todo se cuelga, donde todo depende de ella. La primera comunidad se pudo apoyar en Pedro, el hombre que negó a Jesús y se arrepintió. Y Jesús no solo lo perdonó, sino que le mantuvo toda la confianza que él le tenía. Nuestro Dios, revelado en Jesús, trae un nuevo liderazgo que no es nacionalista, que es universal como el amor de Dios. Los discípulos repiten lo que la gente dice. Y por eso tal vez en la iglesia hay tanta gente débil o tanta gente desanimada, porque repiten lo que han oído, repiten lo que la gente dice, pero pocos se preocupan de llegar ellos mismos a conclusiones. Pocos se preocupan de tomarse el tiempo, de reflexionar, de hacer un buen retiro, de sacar unos días para ver, ¿y yo en qué creo? ¿Qué me aporta a mí el Evangelio? ¿Y a qué me llama a mí el Evangelio para creer en Jesucristo? Mucha gente se defrauda porque en el fondo no creen en Jesús. Lo que creen es en las cosas que han oído, las cosas que se han inventado. Por eso Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes qué dicen? Más allá de lo que dice la gente, más allá de lo que dicen hasta los profetas, está lo que el Espíritu Santo les revela a cada persona. Nunca en la vida acabaremos de responder esta pregunta: ¿quién es Cristo para ti? Nadie te libra de esa pregunta, porque en el fondo el camino de la fe inicia con esa pregunta: ¿quién es Cristo para mí? El padre Orá, un hombre santo, se preguntaba mucho: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué me dice la vida? ¿Qué ha hecho el Evangelio en mi corazón? ¿Qué me hace surgir? ¿Qué preguntas hace surgir el Evangelio en mi corazón? ¿Y qué respuestas me va dando el Señor? Y Pedro, inspirado por Dios, proclama que la esencia de Jesús se encuentra en el Padre, que lo más profundo de Jesús está en el Padre, porque Jesús está enraizado en Dios. Es verdad que Jesús cambió muchas cosas, se le pudiera considerar un revolucionario, porque puso la salvación no en la ley, sino en la fe, en la misericordia de Dios. Es verdad que Jesús fue un hombre grande, un hombre ilustre, mucha gente le siguió, pero no basta. Para entender a Jesús hay que ver su relación con el Padre, hay que ver su relación con la historia y con el encargo que el Padre le dio. Jesús es el Mesías. Y ese Jesús compasivo, valiente, honesto, cercano a todos los pobres, ese es el Mesías. Dios se revela en Jesús. Se pudiera decir que Dios es Jesús, es decir,
esa manera de ser de Jesús revela a Dios y nos revela dónde está la salvación, para que tú y yo creamos en Él. Nunca acabaremos de descubrir todo lo que Jesús nos quiere decir a cada uno de nosotros. Y lo que creemos de Jesús lo tiene que expresar más que las fórmulas, la vida que nosotros vivimos. Eso es lo que tiene que expresar quién es Jesús. ¿Cuántas veces hemos visto en una religiosa, en una monja entregada, en un matrimonio hermoso, hemos visto, ahí está Jesús? En unos novios que se quieren, en unos muchachos que emprenden la vida con lealtad, y uno dice, ahí está la lealtad de Dios. Pues igual nosotros podemos decir mucho más. En Jesús Dios se nos revela. Y por eso Jesús es quien edifica la iglesia y Pedro coopera con Jesús. Por eso es que el Padre lo inspira. Ese papel destacado que va a tener Pedro en la primera comunidad. Pedro va a ser la piedra para que la comunidad se pueda apoyar en la fe de Pedro. Y la comunidad se puede apoyar también en nuestra fe y se debe apoyar también en nuestra fe. Cuando iban a enterrar a Pío XI, descubrieron como 4 pisos debajo del piso de San Pedro, en esos sótanos del Vaticano, descubrieron una pared que se cayó y descubren que allá había un cementerio, como siempre se había dicho, que a Pedro lo enterraron en la colina vaticana. Y descubrieron que muy pronto, en el siglo I, ya en esa colina había un culto a Pedro. Señores, muy probablemente a Pedro lo enterraron ahí donde está hoy en día la Basílica de San Pedro. Sea o no así, lo que podemos decir es que como Jesús le dijo a Pedro, según el Evangelio de Lucas, creo que es en el capítulo 22, Pedro, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Nos sigue confirmando a través del Papa, a través de Francisco y de quien sea el Papa. Nos sigue confirmando la fe de Pedro, que proclamó que Jesús era el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. En Jesús Dios nos dice todo lo que nos tiene que decir y por eso creemos en Él. Que sea así para nosotros y Pedro nos ayude a creer, no para repetir, sino nosotros también generar respuestas nuevas apoyados en esa fe que hemos recibido de los apóstoles. Así sea. Amén.